de la categoría 2D son materiales que se caracterizan por tener lo que son sus efectos sobre su superficie, y principalmente en las películas, como nosotros tenemos una gran área superficial, presentamos la mayoría de defectos presentes sobre su superficie. Posterior a ello, la importancia de las películas. Dentro de los materiales se pueden producir tanto en volumen o los polvos, entre ellos entran las películas. Las películas se utilizan ya que, como se les mencionaba anteriormente, tienen una gran demanda dentro de la industria micro y la electrónica, en las comunicaciones, en el procesamiento, almacenamiento de la información, en aplicaciones, en imágenes, de las cuales hay diferentes procesos de depósito para generarlas, entre las cuales se encuentra lo que es el CVD, MB, sputtering y otras técnicas, pero de las cuales, para llevarlas a un nivel muy industrial, generaría un elevado costo. Bueno, el costo-beneficio no sería de la forma más rentable, en lo cual se buscan buscar métodos químicos que ayuden a la generación de estos materiales, reduciendo costos, pero al mismo tiempo contar con las propiedades adecuadas que deben de contener, como es una buena adherencia al sustrato, una homogeneidad dentro del cual exista el material uniformemente distribuido y que en todos los sitios tenga esas propiedades, las cuales buscamos que obtenga. Para aplicaciones como pueden ser los recubrimientos de todo tipo, las propiedades ópticas, decorativas, para resistencias al desgaste, lo que es para la conversión de energía, lo que es tanto para up conversion, down conversion. En este caso, lo que yo tengo es el método por el down conversion, de menor energía a base de mayor energía. Bien, el óxido de zinc, todos sabemos que es un material que ha sido estudiado durante mucho tiempo ha sido estudiado, pero hasta la actualidad ese material tiene muchas propiedades, y es un material muy particular por lo que les mencionamos de los defectos, donde hay trabajos que se investigan, en los que en el de la parte superior, como pueden ver, ese trabajo nos habla sobre la síntesis de diferentes nanopartículas a base de óxido de zinc para emitir en diferentes colores. Como sabemos, las nanopartículas o los materiales a nivel nano, al modificarlos nosotros, sus dimensiones, podemos modificar esa emisión que presentan, ya que con solo variar el tamaño, cambiamos sus propiedades ópticas, y entre ellas son una propiedad óptica que presenta este material por sus efectos, es esa emisión de luz. O sea, de un solo paso, por tener diferentes tamaños de partículas, podemos tener diferentes colores de emisión. En la parte de abajo lo utilizan las aplicaciones para lo que son el almacenamiento de energía, ya recubrimientos o en casas actualmente aprovechar esa energía que es irradiada del sol y de alguna forma uno almacenarla. Posteriormente también hay otros trabajos enfocados a lo que son los avances, los fotodetectores UV, basados todos en base al material del óxido de zinc. Y como les mencionaba, lo que son los defectos que este material presenta, como son el zinc intersticial, las vacancias de oxígeno, esas nos ayudan a orientarlas a ciertas aplicaciones. Otros trabajos que se utilizan es para, en base al controlar estos defectos, el poder implementarlos como un detector en la región UV. En este caso, en el trabajo de la parte inferior derecha, en este busca controlar esos efectos para utilizarlo en un fotodetector de huellas dactilares. Bien, ahorita les hablaré lo que es sobre el material del óxido de zinc. El por qué escoger este material. Este material tiene ciertas características, entre las principales destaca es que su bandgap es relativamente amplio, de 3.37 electronvolts, presenta una buena transparencia en la luz visible, es un material que tiene una estabilidad óptica y una estabilidad química. Su estructura cristalina a temperatura ambiente es conocida como estructura cursita o hexagonal. Dentro de las ventajas que nos da este material es que es un material de bajo costo, no es tóxico y cristaliza bajo las condiciones de temperatura. En su forma nanoestructurada, este material nos ofrece las propiedades como tener una elevada área superficial,
el extender su vida, una mayor capacidad de dispersión de la luz y otra particular que tiene este material, por eso cantidad de defectos presentes intrínsecos de él, se pueden llevar a cabo la obtención de diferentes morfologías, como pueden ser las varillas, los alambres, flores, hexágonos, entre otras estructuras. Al igual es aplicaciones como en electrodos transparentes, emisores de luz, transistores de películas delgadas, sensores de gas, la fotocatálisis, entre otras más. La técnica de rocío pirolítico ultrasónico es una técnica sencilla, ya que nos da las ventajas de poder generar películas de buena calidad. Es una técnica rentable, de bajo costo. Entre las ventajas que podemos destacar es que nos da la ayuda a obtener películas con una buena adherencia a un sustrato. El manejo de temperaturas es un proceso rápido, es de bajo costo, es simple y se pueden emplear una gran variedad de precursores. Dentro de su proceso, la pirólisis, como esta técnica lo lleva la pirólisis, nos dice que se refiere a la descomposición, ya que se genera lo que es un aerosol o una gota. Posteriormente esta va viajando y por efecto de la temperatura se va degradando. Ese fenómeno es lo que se le conoce como pirólisis. Como aumenta la temperatura, esta gota va disminuyendo, este aerosol se va descomponiendo, lo que forma lo que es un polvo, el cual ya se va adhiriendo a lo que es a nuestro sustrato caliente. Dentro del fenómeno de luminiscencia, nosotros sabemos que se pasa lo que es la absorción de energía, posteriormente la relajación y la recombinación. Dentro de estos procesos, cuando se lleva a cabo la recombinación, el exceso de la energía con la que este material es excitado le da el nombre de acuerdo a ese tipo de energía. Si es con energía UV, fotoluminiscencia. Si es con energía eléctrica, electroluminiscencia. Y este fenómeno, en el caso del óxido de zinc, esa emisión de fotoluminiscente o luminiscencia, se refiere mucho a lo que es a los efectos presentes. Es muy conocido que los defectos, como lo son los oxígenos intersticiales, son los principales responsables de que este material presente una emisión en el color rojo-naranja. Las vacancias de oxígeno son muy relacionadas a la emisión en el espectro en la región verde y las vacancias de zinc en en la emisión en el color azul. La metodología consiste en dos etapas. La primera etapa es donde nosotros tenemos nuestro sustrato, el cual lo llevamos a tres temperaturas diferentes, 350 grados, 400 y 450. Realizamos lo que es un primer depósito por la técnica de rocío pirolítico ultrasónico, donde este primer paso consiste en la generación de lo que se conoce lo que es una capa semilla. Hay muchos trabajos donde reportan el generar una capa semilla nos da la ventaja de poder aumentar esa adherencia que las películas deben de presentar al sustrato, ya que como tal ya tenemos una base por la cual va a crecer nuestro material. Posteriormente, para generar, hay otros trabajos que utilizan técnicas complementarias como son el baño químico, hidrotermal, pero en este caso nosotros utilizamos solo el método de rocío pirolítico. La primera etapa es una vez generando nuestra capa semilla, llevamos a cabo lo que son la generación o las películas nanoestructuradas, realizamos lo que es un segundo depósito donde utilizamos una concentración de 0.05 molar, un tiempo de 10 minutos y llevamos a la obtención de tres diferentes nanoestructuras, entre las cuales se encuentran los que son granos, hojas y flores. Posteriormente llevamos a la excitación por energía UV y de acuerdo al tipo de morfología tenemos tres diferentes emisiones en la región visible, en color naranja, verde y azul. Posteriormente llevamos a las caracterizaciones por DRX, fotoluminiscencia, Raman, entre otras. Dentro de los resultados que hemos obtenido es que mediante el precursor de acetato de zinc, el variar lo que son las concentraciones de
1 molar y 0.05 molar en la generación de la capa semilla y en el crecimiento de estas. Manejamos lo que es un tiempo de depósito de 10 minutos, 3 distintas temperaturas y manejamos lo que es el flujo de gas de arrastre, que varía de 5 a 10 litros por minuto, de acuerdo a la temperatura en la que trabajamos. Usamos como sustrato lo que es el vidrio Corning y se pueden visualizar aquí los depósitos presentes en 3 películas. En una película en 350 tenemos una emisión en el color naranja, a 400 grados tenemos una emisión en color verde y a 450 en un color cian, un color azul verdoso. Mediante la caracterización por microscopía electrónica de barrido, se puede visualizar cada 350 grados cuando apenas se va llevando a cabo la reacción pirolítica, obtenemos lo que son pequeñas partículas puestas a lo largo del sustrato. Mediante los parámetros que hemos ido manejando y controlando, hemos podido obtener una gran homogeneidad a lo largo de todo el sustrato. Un depósito uniforme a 400 grados tenemos la creación de pequeñas hojuelas y a 450 esas semillas se vuelven un poco más rugosa. Dentro de una magnificación aún mayor, podemos ver que a 350 tenemos la creación de pequeños cúmulos presentes en la reacción. A 400 grados podemos ver que lo que son hojuelas dispersas. A 450 vemos lo que son hojas, las cuales se van aglomerando de alguna forma, dando origen a una morfología mucho más rugosa. Al realizar un segundo depósito donde crecemos esta primera capa semilla que les presento, llevamos a cabo la obtención a lo largo de cada temperatura y de cada película. A 350 obtenemos la morfología de semillas. Se puede visualizar la diferencia entre a 350 la generación de una capa semilla, donde se pueden ver los pequeños puntos o cúmulos presentes en el material. Una vez creciéndolo, tenemos origen ya lo que son semillas dispersas a lo largo de todo el material, donde tenemos bajo la técnica obtenemos lo que son morfologías definidas a lo largo de todo el sustrato, que presentan propiedades ópticas. Al mismo tiempo, en 400 grados obtenemos lo que es una morfología en forma de hojas a lo largo del sustrato. Y a 450 tenemos la peculiaridad de que logramos obtener una morfología de hojas, donde se puede, de flores, donde se pueden visualizar lo que son hojas de forma hexagonal, a las cuales en el centro le salen pequeños cúmulos. Estas están distribuidas a lo largo de toda la superficie. Todo esto tan solo con manejar lo que son las temperaturas, ya que en la técnica de rocío epiléptico, en la obtención de estas morfologías, cuenta mucho tres parámetros principales, como son la concentración, el tiempo de depósito y la velocidad del gas de arrastre. En esta podemos visualizar de mejor manera todas las estructuras obtenidas, como son les menciono los granos, lo que son hojas y lo que son flores. Y cada una tiene la peculiaridad de tener diferentes efectos dentro de superficie, las cuales provocan una emisión de luz. Se llevó a cabo la caracterización por EDS, donde podemos observar que la película mucho más delgada, que es la de 350 grados, bien que podemos captar la señal de los elementos, tanto del zinc y del oxígeno, donde podemos visualizar que nuestras morfologías, nuestra película, lo único que tienen presente es el material que es óxido de zinc, y en base a él se pueden obtener diferentes emisiones. Por difracción de rayos X, esas películas igual podemos visualizar el crecimiento que estas lleva, donde se puede observar, tenemos la conclusión de que se trata de la estructura cristalina gursita, que es la que presenta por propiedad el óxido de zinc, pero podemos de alguna forma analizar
donde sí existe un cambio entre la intensidad de los planos de acuerdo a la morfología. A 350, donde tenemos esos granos, esas semillas, se puede visualizar que hay cierta intensidad de lado, una cierta intensidad de crecimiento, orientación a crecer en tres principales planos. A 400 grados, donde tenemos lo que son las hojas, vemos que el principal plano o orientación que lleva a crecer es el característico de la estructura, que es al 101, y en las flores vemos que ya tenemos la intensidad se conlleva más a lo que es al plano 002 y al 101. Con base a la ecuación de Sherrod, podemos calcular lo que es el tamaño de cristal, donde tenemos que para los granos el tamaño de cristal es 16.54 nanómetros a una temperatura de 350. A 400 grados tenemos 28.61 nanómetros y una temperatura de 400 grados. Y a 450 tenemos un tamaño de cristal de 32.22 nanómetros. Si comparamos la temperatura más baja y la más alta, podemos ver que como una propiedad que tiene el material óxido de zinc, que es que cristaliza bajo condiciones de temperatura, podemos ver que eso en difracción se nota, cómo se va llevando el crecimiento del cristal a un tamaño mucho mayor por efecto de la temperatura. Que con esto, al crecer este cristal, pues nos da la obtención de morfologías mucho más grandes, más rugosas. Luego, por espectroscopía Raman, lo que hicimos fue analizar los modos vibracionales del material. En este les presento lo que es un espectro Raman para poder visualizar todos los modos vibracionales presentes dentro del material, donde esta técnica de caracterización es una técnica muy peculiar, ya que nos permite conocer lo que es información de nuestro material, como complementando otras técnicas, como bien se sabe, esa técnica nos permite conocer esos modos vibracionales, donde en especial el óxido de zinc tiene dos modos vibracionales muy conocidos, que son el E2 low y el E2 high. Estos modos vibracionales, al nosotros obtenerlos por espectroscopia Raman, nos pueden dar el análisis de la composición química, ya que uno se atribuye a las redes que presenta el óxido de zinc, que es principalmente cuando se forma en la estructura gursita, crea lo que es un tetraedro. Este tetraedro está formado tanto por zines y oxígenos, y de acuerdo a esos modos vibracionales, estos dos modos, el E2 low, se atribuye al tetraedro formado por zines, y el E2 high a los tetraedros formados por oxígeno. Como tal, en base a ellos ya podemos saber a qué estructura cristalina, con solo ver un espectrograma del óxido de zinc, ya podemos tener a qué elementos están presentes, qué estructura cristalina tiene. Y no solo eso, la espectroscopía Raman también nos puede ayudar a saber lo que es la homogeneidad presente dentro de nuestra película, ya que si nosotros hacemos diferentes emisiones análisis a lo largo de nuestro sustrato, y los comparamos esos espectros Raman, podemos visualizar la homogeneidad presente a lo largo de nuestro sustrato. Esta técnica es una técnica de dispersión de energía, pero a la vez en base a ella podemos obtener mucha información. Posteriormente también llevó al análisis de los tamaños generados al desarrollo de esas estructuras. La imagen del lado derecho pueden visualizar este gráfico donde analizamos lo que es la temperatura, la morfología obtenida y el espesor que tienen la morfología obtenida. Eso una vez, uno relacionado con la emisión. Como les mencionaba al inicio, el óxido de zinc, principalmente ahorita nos enfocaremos a las estructuras 2D, que se conocen por tener defectos superficiales, y dentro de la clasificación de las 2D, tan solo una de sus dimensiones tiene que tener, para ser considerado un nanomaterial, tiene que tener un espesor, o un lado debe medir menor a 100 nanómetros. A 350 grados obtenemos en un primer depósito donde generamos esa capa semilla
un tamaño promedio de 16.33 de esos puntitos. A realizar un segundo depósito, este tamaño incrementa a 22.8, donde tenemos lo que son las semillas. Ahí crece como tal el cristal. Esto se ve en comparación a las temperaturas de 400, 450, donde en un primer depósito tenemos lo que es, al generar la capa semilla, un tamaño promedio de 32.96. Al generar el desarrollo de esas estructuras o esa capa semilla, tenemos ese tamaño disminuye, ese grosor disminuye a 22.10, y de la misma manera pasa la generación de los pétalos de las flores, los cuales de un tamaño mayor al primer depósito, al desarrollar esa estructura, disminuye. Esto se debe a las características que tiene el material, que por efecto de la temperatura se desarrolla, lo cual nosotros al realizar un segundo depósito, este material se entiende a estirarse, a desarrollarse, donde de estar todo de alguna forma de tensión, se desarrolla. Pero pasa un proceso contrario a 350, ya que tenemos a 350 se lleva a cabo lo que es la descomposición del material, o se empieza a formar lo que es el óxido de zinc, lo cual la diferencia es de que aquí aumenta el tamaño en un segundo depósito, al contrario del otro, es que en un primer depósito nosotros tenemos lo que es una capa del material, lo cual sería, es muy similar a un proceso de CVD, una película muy, muy delgada, pero al realizar un segundo depósito, a partir de esa capa, ya se lleva a cabo la creación de esta estructura. Por eso es que, a diferencia de las otras, en el tamaño aumenta. También se lleva a cabo la caracterización por perfilometría, ya que debemos saber en qué tanto influye el espesor o el grosor de las películas con la emisión y la morfología que teníamos. Para eso realizamos lo que son 3 diferentes mediciones a cada diferente película o muestra de las 3 distintas temperaturas, donde podemos ver que a la película más delgada, la que es a 350, lo que mencionaba anteriormente, tenemos un espesor promedio de la película, en este caso ya es de la película, de 113.81 nanómetros, donde si analizamos el gráfico, podemos tener que las mediciones varían de más o menos entre 10 nanómetros, más o menos 10 nanómetros, donde podemos visualizar que sí tenemos una homogeneidad en todas nuestras muestras. Al igual a 450 tenemos que ese espesor crece aún más, ya que el promedio es de 257.25 nanómetros. Y igual su espesor varía más, menos 10, unos 10 nanómetros. Y a 450 tenemos un promedio de 695 nanómetros, donde es la película mucho más gruesa, mucho más rugosa, y eso lo podemos visualizar en las morfologías, donde las flores a 450 es la película mucho más rugosidad a comparación de la de menor temperatura, donde tenemos las semillas. Esa película es mucho más delgada. Como se llevó a cabo la caracterización por fotoluminiscencia en una mesa óptica, donde utilizamos lo que es un láser azul de 375 nanómetros. En esta imagen se puede apreciar lo que es la impactación del láser azul sobre el sustrato, y ya cuando tenemos la película, cómo se nota esa emisión que genera. Posteriormente se llevó a cabo la variación del flujo o gas de arrastre, donde nosotros lo catalogamos en lo que es alto, medio, bajo, que en un alto es un flujo promedio de 9 a 10 litros por minuto, en un medio es de 7 a 8 litros por minuto, en un bajo es de 5 a 6 litros minutos. Esto lo hicimos para determinar cuál es la condición de flujo de gas de arrastre ideal para llevar a cabo la síntesis y la creación de las películas, donde presentamos una mejor adherencia, al igual el desarrollo de la morfología, donde un flujo medio de 7 8 litros por minuto es donde nos dio el resultado más esencial para obtener esas hojas y esa emisión verde característica. A la de 450 nos dimos cuenta donde manejamos los mismos flujos, pero en este caso nos dimos cuenta que en un flujo alto de 9 a 10 litros por minuto es donde teníamos nosotros la obtención de esas flores, al igual de esa emisión en el color verde-azul.
La de 350 grados, la emisión naranja, en este caso por la mesa óptica, por las condiciones del láser, no se pudo como tal observar esa emisión, ya que los resultados que obtenimos era esto lo que buscamos. Otro era determinar la intensidad de emisión que teníamos. A 450 grados, en la morfología de hojas, en esa emisión verde, podemos visualizar que el flujo medio es el ideal, donde tenemos la mayor intensidad de emisión, tanto tenemos la mejor calidad en la película, la creación de la morfología de hojas, a comparación de un flujo alto. El caso contrario, a 450, donde tenemos que un flujo alto es donde tenemos la mayor intensidad de emisión. Ya con la sección a 350, esa no la pudimos comparar, como por condiciones de la mesa óptica no pudimos analizar esta muestra, pero podemos visualizar que el parámetro, el flujo también influye en la intensidad de emisión. Posteriormente realizamos la caracterización ya en un espectrofluorómetro mediante de todas las películas, donde podemos determinar los defectos. ¿Qué defectos son los principales responsables de esas emisiones? Donde podemos visualizar, en este caso, la película de la emisión naranja, donde presentamos una mayor posibilidad de que los defectos que intervienen en este caso son las vacancias de oxígeno y los oxígenos intersticiales, que son los principales responsables. El oxígeno intersticial es el principal responsable de esta emisión en el color naranja. La película de emisión en el color verde podemos visualizar que las vacancias de oxígeno es es el defecto que más influye en esa emisión de tonalidad verde. La de 450 es emisión en color verde-azul. Podemos visualizar que lo que son el zinc intersticial, las vacancias de zinc y las vacancias de oxígeno son los que influyen en esa emisión. Del lado derecho podemos visualizar un análisis de los efectos presentes, donde a 350 podemos visualizar que la intensidad de los efectos más presentes son los oxígenos intersticiales, al igual que las vacancias de oxígeno. A 450 podemos visualizar que ahí existe un incremento más en lo que son el defecto de las vacancias de oxígeno, que es el responsable de la emisión verde. Y caso contrario, a 450 vemos que las vacancias de zinc son los principales responsables de esa emisión azul, y complementándolas con las vacancias de oxígeno, nos da esa tonalidad en el color cian, un verde azulado. Igual podemos ver un diagrama cromático de las películas, de la película a 450 grados, donde se encuentra en la región de emisión en el color azul. Se lleva a cabo la caracterización por absorbancia y transmitancia, donde podemos visualizar la peculiaridad que tiene nuestro material, que se caracteriza por absorber en la región ultravioleta. Por tal, en la región visible no absorbe, ya que debe de emitir esa luz, y en la región UV tiene esa peculiaridad de absorber. Si nos en base a la transmitancia, podemos ver que igual nuestro material tiene una buena transparencia, nuestros sustratos podemos visualizar, tiene una buena transparencia. Caso contrario en las flores, ya que en esas hasta se visualiza en el depósito, son mucho más gruesas, mucho más rugosas, en esas sí se disminuye un poco la transmitancia. Podemos ver que nuestras películas sí transmiten al grado de un 80% sí transmiten la luz. Muy bien. Eh, por último, una vez teniendo todas esas condiciones, se llevó a cabo lo que es la reproducibilidad, donde pudimos llevar a cabo la reproducibilidad de todos estos sistemas una vez ya determinar qué condiciones de síntesis se necesitan, las temperaturas y los tiempos. En este podemos visualizar igual que seguimos obteniendo las mismas emisiones, y en este caso les presento lo que es las dos réplicas de 400 grados, donde obtenemos esa morfología de hojas, donde vemos que por la técnica, este es un método que puede ser reproducible, podemos tener una buena calidad de películas. Y como unas conclusiones preliminares, obtenemos que de acuerdo a temperaturas de 350 grados, 400 y 450, utilizando lo que es
a 350 utilizando lo que es un flujo bajo que consiste de 5 a 6 litros por minuto, un tiempo de depósito de 10 minutos, una concentración de 0.1 molar para la capa semilla y 0.05 para el desarrollo de esta. Y también determinamos que los efectos presentes, como son el oxígeno intersticial y las vacancias de oxígeno, son los principales responsables de esa emisión naranja. A 400 grados, un flujo medio de 7 a 8 litros por minuto. El mismo tiempo, las concentraciones, una vez igual determinadas, de 0.1 molar y 0.05, pero en este caso los efectos presentes principalmente son las vacancias de oxígeno de esa emisión en el color verde. A 450, un flujo alto que es de 9 a 10 litros por minuto, podemos obtener la morfología de flores, el mismo tiempo de depósito de 10 minutos, las concentraciones igual de 0.1 molar para la capa semilla y 0.05 para el crecimiento de esta, y esa emisión en el color verde azulado cian es principalmente responsable, ya que tenemos principalmente los efectos de vacancias de zinc intersticial y las vacancias de oxígeno. Como trabajo futuro se busca, una vez que ya tenemos la reproducibilidad del sistema, en este caso, como les mencionaba, a 400 grados, esa morfología de hojas a lo largo de todo nuestro sustrato. Tenemos una gran área superficial. En estas morfologías se caracterizan por tener, o las dos por tener sus efectos sobre la superficie, y esa emisión en el color verde lo hace un buen candidato, ya de acuerdo por las vacancias de oxígeno, a hacer utilizada esta película en un dispositivo como puede ser un sensor de gas, ya que como actualmente también existe el problema de, nos mencionaba, lo de la producción de CO2 o del calentamiento global, de alguna forma empezar a censar todos esos gases, ya que actualmente las ciudades, por toda la industria, está presente este contaminante y se busca tener una buena calidad de aire. Pues un trabajo futuro que vamos a obtener es el desarrollar este sensor. Posteriormente se tiene que trabajar desde la funcionalización, ya sea decorarlo con algún otro como pueden ser plata para intensificar esa señal de acuerdo a, se puede analizar, al igual menos ver el mecanismo de tensión. Y con ello mismo, igual lo que es acondicionar el sistema para lo que es las respuestas del tiempo, las respuestas del sensor, la recolección de datos, la selectividad que va a tener y igual la estabilidad. Este es como un trabajo futuro de acuerdo a lo obtenido para llevarlo más allá, una vez determinando las condiciones, ya proceder a darle alguna aplicación. Sin más, no queda más que agradecerle al centro donde estoy laborando, que es el Centro Microna, al Departamento de Física del CINVESTAP por unas caracterizaciones realizadas a lo largo del desarrollo de este proyecto, asimismo como al Centro de Investigación de CICATA, ubicados en la Ciudad de México. Sin más, por el momento sería todo. Muchas gracias, Luis Saldaña. Seguimos con la sesión de preguntas. Si alguien tiene su pregunta, por favor, levante su mano virtualmente. A ver, tenemos una pregunta. Zacarías. Adelante, Zacarías. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. El material se ve muy interesante. Tengo algunas dudas del proceso, ¿no? Una de las cosas bueno, ¿qué sustrato utilizaste? Disculpe, no le escuché al final. El sustrato, ¿qué sustrato usaste? Usé como sustrato de vidrio. ¿Vidrio de qué tipo? Vidrio Corning. Órale. Este vidrio Corning entonces luminece bajo el efecto de la iluminación con 375 nanómetros. En el caso de usted se refiere cuando cuando mencionaba lo de la mesa óptica, ¿no? Sí, porque presentaste una imagen donde estaba el vidrio y un spot. En ese caso digo que como
queríamos solo, nosotros en el centro no contamos como tal con lo que es un espectrofluómetro, solo contamos con lo que es una mesa óptica. Entonces, de alguna forma, intentamos realizar ese análisis para, ya que cuando variamos las condiciones de flujo, queríamos buscar bajo qué condiciones tenemos la mayor intensidad. En este caso, no es que lo ideal no es utilizar lo que es el láser azul como fuente de excitación del material. Lo ideal es utilizar un láser de energía UV. Sin embargo, nosotros en este momento solo contábamos con ese láser azul. Es por eso que lo utilizamos, pero nos dimos cuenta que a 450 la película sí presentaba una buena emisión, ¿sí? Sin ser la energía necesaria para excitarlo, sí se puede visualizar la emisión que presenta. Ok, pero mi duda es con respecto al vidrio, porque de acuerdo a la imagen que presentas, hay una dispersión del láser en el vidrio. ¿Es correcto? O sea, si ves una mancha de color en el vidrio. Ah, sí, eso se debe porque el vidrio también presenta defectos. Ok. ¿Y cuál es la situación con respecto a las muestras de 350 que dices que no se podían ver? Es porque ya que como en la espectroscopía Raman igual se puede visualizar la amplitud del pico, al igual por perfilometría, el grosor de las películas. En este caso, como la 350, la película es mucho más delgada, como tal no hay una gran interacción, no tiene mucho material con el cual interaccione de alguna manera este láser. Aparte, como le mencionaba anteriormente, no es el indicado para excitar por completo el material. Es por eso que no se puede visualizar la de 350, no tiene la energía suficiente para analizarla. ¿Cuál es la fuente, bueno, la excitación óptima para este material? Para este material le utilizó una longitud de excitación de 325 nanómetros. 325. Eh, y este es de 375 y las señales que presentas ahí, creo que hay hasta un piquillo que da la impresión, en la luminiscencia, se ve un Ajá. piquito como que pareciera que es ¿cuál es de qué longitud de onda sería la banda, la emisión de la banda de este material, del óxido de zinc? ¿Cuál sería el ancho del gap en nanómetros, más o menos? Sí, ¿tienes el El Vanguard del 8 de 100. ahí? Bueno, el Vanguard es de 3.37. Y si, bueno, si usted lo visualiza, la energía del láser, cuando presentaba los resultados obtenidos como tal, no se puede ver la emisión del excitón, que estaría centrada en esta parte de los 380 nanómetros más o menos. Eso no se puede visualizar debido a que el bandgap del óxido de zinc con la fuente de excitación es muy parecida Quedas, del láser azul. bueno, ok, muy bien. ¿Y ves por ahí alguna manifestación de las propiedades nanométricas de tu material? Lo veo en los tamaños. En los tamaños, ya como ven, las morfologías sí cambian como tal sus dimensiones. Y al excitarlas, igual esas propiedades ópticas sí se ven modificadas. Ok, pero sí, pero básicamente bueno, y se ve bastante razonable, ¿no? Que los procesos de emisión de recombinación radiativa había defectos. ¿Estos defectos tienen manifestación o vinculación con las propiedades nanométricas del material? ¿Te parece que habría manera de justificarlo? ¿Habría una justificación para verlo así? O sea, sí Eh, tienen un tamaño, ¿no? sí. Pero ya está ahí el tamaño de los rasgos, de los pétalos, pero de ahí alcanza como para que tú digas, no, pues hay un confinamiento y se van por ahí
o se favorece una recombinación en particular, ¿no? ¿O es nada más la inducción de más o menos defectos? Sí dan el origen a que se lleva a cabo eso, porque como decía, son estructuras que tienen, las 2D principalmente se categorizan por tener una superficie mayor, ¿no? Ajá, Si nosotros nos vamos al desarrollo de los cristales, si ve el tamaño de cristal mucho más grande, como tal esos granos crecen, ¿no? Progresan a lo largo de la superficie, dentro de los cuales la estructura del material como tal ya tiene defectos internos, por lo cual es que al tener una gran área superficial nos ayuda a una mejor dispersión, al igual que dentro de esos átomos son los responsables para cambiar esas propiedades, ¿no? Pero sí se influye. bueno, yo creo que sería todas las preguntas que tengo. Muchas gracias. Muy interesante el trabajo. Muchas gracias. Gracias, Zach, por tu pregunta. Continuamos con José Iván. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Estuvo muy completa, muy interesante. Yo tengo un par de preguntas respecto a el proceso de depósito. Mencionaste que utilizas aire. ¿Qué clase de aire utilizas? Porque bueno, mencionaste nada más aire, pero ¿es algo en específico? ¿Un aire que tenga una concentración mayor de nitrógeno o algo por el estilo? No, como tal, pues, buscamos de forma que este método sea rentable. Como tal, es aire normal, el que está en la atmósfera, que es captado. Ah, es como un compresor, utilizas, por así decirlo. Así es, utiliza un compresor. Ok. Sí, esa era mi duda, ¿no? Ahora, y también mencionas que, no entendí muy bien esa parte, no sé si me puedes aclarar. Mencionas que hay vacancias, es decir, que esas diferencias que tienes ahí en emisión se debe a las vacancias de zinc o de oxígeno. Entonces, ¿tu resultado de tus películas no es estequiométrico o cómo se explica? Las emisiones, lo que yo busco es como tal variar, ¿no? Variar ciertas condiciones del depósito en la creación del material, y con ello, pues, este material como tal ya presenta esos efectos, ¿no? Solo que en su forma nanoestructurada uno los puede incrementar, ya sea favorecer más la generación o presencia de unos más que otros, por lo cual no es un material así estequiométrico. Oh, ya, ok. Y no más, en la literatura que has revisado, ¿has encontrado algo respecto al óxido de zinc topado con calcio? No sé si tienes alguna información que me puedes dar sobre el espectro de emisión, cuál sería la emisión en el caso de que se quiera dopar, nada más para una tarea. No, así por el momento nunca, no he estudiado como tal nada en los temas de topados. Y, bueno, nada más bueno, ¿cómo explicas, más o menos, cómo explicarías ese efecto que tienes al momento de aumentar el flujo? ¿Tú crees que sea debido a que se esté enfriando además la superficie? El efecto que tuviste al momento de depositar, que hablabas de que con un flujo mayor para mayor temperatura, se lograba creo que una mejor emisión. Entonces, ¿crees que se deba a que se esté enfriando la superficie? Eh, Eso es algo, como les mencionaba, tres parámetros principales en el depósito son la concentración, el tiempo y la velocidad de flujo. De flujo influye mucho. Aquí no se puede visualizar estas micrografías Zen. Uh-huh. Esto es un ejemplo de cuando varía el flujo, ¿no? De la que les mencionaba de 400 grados, donde se ven las hojas. Con un flujo bajo como tal, es el material o la solución que nosotros transportamos, tarda mucho en llegar, y a la temperatura a la que estamos trabajando,
influyen muchos parámetros en este sistema. Como tal, no se lleva a cabo la generación como tal de una película o simplemente como que solo se disparce ese polvo generado. En un flujo medio, el que nosotros consideramos ideal, sí da origen a que se vaya desarrollando ese material donde obtenemos nosotros nuestras hojas, ya que las condiciones de temperatura junto con el tiempo a la que el gas es transportado son ideales para que se lleve a formar esa morfología. Caso contrario, si a 450 ese flujo es mucho más alto, el más alto de 9 a 10 litros, le damos como que esas partículas o esa solución viaja mucho más rápido y lo que genera es una aglomeración nada más. Y se puede visualizar aquí el efecto que tiene el flujo de arrastre. Ok, pero bueno, hablando de modo de que, por ejemplo, el flujo pues es considerablemente, bueno, sí es relevante, ¿no? Es muy relevante, pero también enfría de cierta forma la superficie porque es un flujo de aire, ¿no? Entonces, Sí. ¿crees que ese flujo esté enfriando y eso haga que, por ejemplo, en tus muestras a baja temperatura de 350 con flujo alto no tengas un buen depósito porque está enfriando la superficie demasiado, que baja la temperatura en la superficie y a 450 se está enfriando, tanto que baja a menos de 450 como 400 y eso influye también? Sí, sí es probable que eso afecte, ya que sí, como tal, de acuerdo a la velocidad, pues como tal, enfría nuestro sustrato y se pueda deber a eso. Ok, bueno, nada más era para ver qué no. Bueno, nada más sería todo. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Continuamos con Luis Alberto. Adelante. Sí, sí lo escucho. Se escucha muy bajito. Ahí. Se escucha mejor. Ok. Ahora sí. La primera duda que tengo es con respecto a tu primera capa que haces. No recuerdo ahorita el nombre o el nombre que tú le das, que Sí. te ayuda a tener un mejor depósito de tu película. ¿Me puedes platicar un poquito mejor de este proceso? Esta es nuestro proceso se va en dos etapas, ¿no? Estas micrografías como tal, la primera etapa consiste en la generación de una capa semilla, ¿no? Es capa semilla, sí. Esa capa semilla en otros procesos para generar otras estructuras las pueden hacer con técnicas como sputtering. Igual actualmente ya hay trabajos donde utilizan el sistema de rocío pirolítico ultrasónico para usarlo como generar igual esa capa semilla, pero ya llevar el crecimiento de esas estructuras por medio de otros métodos como el baño químico. Pero nosotros desarrollamos, como decíamos, se busca que sean más rentables y todo se haga en un solo paso, ¿no? Entonces por eso que nosotros usamos esa capa semilla, porque como nuestro sustrato es vidrio, como lo cual esa capa semilla nos ayuda a poder obtener de alguna forma esa mayor adherencia al sustrato. Ok, pero mi pregunta es más como, ¿cómo es que depositas tu capa semilla? ¿Depositas la capa semilla con tu mismo material? ¿Qué diferencia tiene el depósito de tu capa semilla con respecto al depósito ya de tu película? Que dice, en la metodología de la capa semilla, primero es igual, manejamos siempre las mismas temperaturas, de 350 a 450. En el caso contrario, en la primera capa lo que usamos es una concentración mayor de 0.1 molar. La concentración es el mismo precursor que es el acetato de zinc. Sí. La solución se prepara con acetato de zinc.
Usamos Sí, un sí. depósito de 10 minutos y luego que hacemos es generar ese primer depósito, lo cual nosotros le llamamos capa semilla. Cuando las crecemos, como tal, ya tenemos una base del cual partir nuestro material. Sí. En el crecimiento ya disminuimos esa concentración de la solución a una concentración menor de 0.05 molar. Como tal, la técnica de spray preciso, como tal, esas gotas las hacemos un poco más pequeñas, ¿no? Conllevamos, ya que como en nuestra capa semilla ya tenemos como cierta orientación de nuestro material, al agregarle soluciones un poco más, partículas más pequeñas, por visualizarlo de alguna forma, da origen al crecimiento, desarrollo de la morfología. Ok, bueno. Sí, esa era de mi duda, cuáles eran las diferencias entre cómo depositabas tu capa semilla con respecto a ya tu depósito de tu película. La otra me confundí un poquito, hablas en una diapositiva, creo que son como 2 adelante, sobre el espesor. De hecho, presentas una gráfica. Es la primera gráfica que presentas donde viene la parte del espesor. ¿Espesor de la estructura o espesor de la película? De hecho, eso fue lo que no me quedó claro. Primero presentaste un espesor y ya después presentaste un espesor que me diste por perfilometría, que ese espesor... Este espesor es principalmente es analizando las estructuras, cómo cambia el desarrollo de la capa semilla al desarrollo de la estructura, el tamaño que tenemos. Ok, es decir, por ejemplo, en estas amarillas, en estas naranjas, ¿estás midiendo el espesor de tus granos? Ajá. Ok, y en estas verdes estás midiendo el espesor de tus hojas. Sí. Ok. Sí, esa era mi otra duda. ¿Y estás utilizando algún tipo de solvente? No. No, solamente tu precursor. Precursor y agua desionizada. Ok. La pregunta va por lo siguiente. Yo creo que una parte importante de tu trabajo es qué tipo de nucleación se está llevando a cabo en tus sustratos. Creo que en las primeras depósitos que son a menores temperaturas tienes una nucleación heterogénea, entonces crece todo a lo largo de tu película. Sin embargo, cuando tú vas aumentando la temperatura, estás obteniendo unas nucleaciones heterogéneas y va un poquito relacionado con lo que te preguntaba ahorita Iván, y creo que sí tiene mucha relación en cuanto a la temperatura. Sí se nota que cuando tú comparas tus intensidades respecto a la de 400, si puedes poner esa imagen, donde mencionas que es mejor con cierto flujo. Hay una donde tiene las gráficas de intensidades. Ándale, puedes poner, aparecer la otra imagen. Ahí está. Ya está. ¿Puedes regresar a la anterior? Ahí. Por ejemplo, en tus películas que tú estás depositando a 400, las mejores condiciones que tienes es para un flujo medio. Ajá, sí. Sí, y comparándola con las que tienes a 450, las que tienes mejora o una mejor emisión es un flujo alto. Entonces, yo creo que sí puede ser, intentando depositar entre temperaturas de estos, puedas obtener buenos resultados, porque pareciera que a 400 un flujo medio pues le está ayudando a quedarse en esa temperatura, ¿no? A comparación de un flujo alto que puede estar reduciendo tu temperatura abajo de 400 en tu sustrato, y para 450 un flujo alto está reduciendo tu temperatura de 450, a lo mejor tu temperatura ideal anda por ahí entre esos dos puntos. Y el uso de antisolventes
te podría ayudar también para poder modificar la morfología de tus películas. Algunos antisolventes que ayuden o que tengan un punto de evaporación más bajo que el agua podrían ayudar a modificar la nucleación que obtengas en tu película. Sí, estaría interesante trabajar, bueno, experimentar para pues, reducir, más que nada se podría reducir los tiempos de descomposición de lo que tarda el agua en descomponerse a usar otro solvente. Sí. Ya no le das tratamiento después de eso, ¿verdad? De tus depósitos. No, Ok, va que va. Bueno, pues muchas gracias. no, gracias a usted. Gracias, Luis Alberto, por tu pregunta. Tenemos... adelante vos. Hola, Luis Alberto, perdón, no, Luis, nada más. Me parece interesante los resultados. Hay una serie de cuestiones que ocurren en el caso del óxido de zinc. El óxido de zinc es un material que normalmente da esta emisión sí, un verde 500 y tantos, 550, una cosa así, y es considerada como intrínseca, asociada con defectos. En tu caso, esencialmente, tú aparentemente con la temperatura estás moviendo el pico, por así decirlo, de emisión, aunque, por ejemplo, en esa gráfica que tienes ahorita ahí, yo veo que realmente lo que estás afectando no es tanto la posición del pico, digamos, que obtienes para 400, sino más bien el ancho de la emisión, ¿no? ¿Es eso? De estas gráficas, como les digo, lo que más que nada analizábamos era la intensidad de emisión. La intensidad de emisión en función del flujo, pero si tú ves Ajá. los donde está el flujo, más bien están definidos por si se ensancha o se agudiza más el pico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de 400, tú tienes un pico ancho abajo y uno similar, más intenso a un flujo medio, pero el pico no cambió, la posición del pico es más o menos igual. En Sí, cambio, en la de 450 tú tienes uno a un pico, a un flujo bajo, lo tienes más arriba, como en 550, y luego se empieza a mover hacia la izquierda, hacia una vez que aumentas el flujo, sí. ¿cierto? Entonces, el hecho de que tú estés viendo un corrimiento de la luz en función de la temperatura, no parecía estar asociado, o a lo mejor sí, con los estados específicos, digamos. Tú lo asocias con vacancias de zinc y no me recuerdo con qué otros centros. ¿Qué otros centros estás proponiendo como los que están originando esta emisión? La del color en 513, el azul o el verde. En cualquiera de los dos, yo pienso que el pico es tan ancho que cuando tú lo resuelves en varias, o sea, haces este, un fiteo, por así decirlo, con diferentes gaussianas, haces Bueno, una si quieren, en la siguiente digo que aquí ya hicimos el estudio como tal, y aquí se ven presentes todos los defectos por de convolución ¿cuáles son los presentes. defectos que asumes? En realidad, es una cosa así, pues obviamente tú le vas a asignar varios picos. Entre más picos, mejor el ajuste, ¿no? Pero, ¿cuáles son los picos que estás asumiendo que tienes ahí presentes, asociados con qué vacancias? Uno con vacancia de oxígeno y los otros con qué? O vacancia de zinc, ¿no? Para la naranja tenemos que las principales es el oxígeno intersticial y la vacancia de oxígeno.
tenemos presentes todos los otros efectos, pero en mayor concentración ellos dos. En Sería la el verde, naranja y el verde. en la verde las vacancias de oxígeno y también tenemos la vacancia de zinc, y en el color verde azulado tenemos la mayor presencia de las vacancias de oxígeno y en mayor cantidad las vacancias de zinc. Ok. Oye, y no tuvieron oportunidad cuando metieron estos resultados con un espectrofluómetro de hacer un poquito de variación de excitación? ¿No pudieron obtener un espectro de excitación? Sí, tuvimos el espectro de excitación. Ajá. ¿Y cuál era el pico? ¿O cuáles eran las características del espectro de excitación? Creo que no he visto ninguno de ellos. No lo mostraste, ¿verdad? La excitación que tuvimos es la de se excitaba mejor el material en 325 nanómetros. Ajá, pero el láser que tú tienes es 365, ¿no? 365, ¿no? No, digo, es como les mencionaba que primero, como en el centro nosotros no tenemos un espectroflómetro, solo usamos lo que es una mesa óptica para hacer el estudio. Dentro de la mesa óptica, la herramienta a la mano, por decir que teníamos para llevar a cabo este experimento, era un láser azul de 375 nanómetros. No era el ideal para llevar a cabo la experimentación, pero sí muy cercano para llegar a conseguir datos. No, claro, está bien. La pregunta era simplemente si habían encontrado alguna dependencia con la longitud de onda de excitación en algún momento que hubieran podido haber medido espectros de excitación. No lo hicieron, o lo hicieron, pero no profundizaron mucho. Ajá, bueno, no profundizamos mucho por el tiempo, ya que estas caracterizaciones las fui a hacer a la Ciudad de México y el tiempo relativamente fue corto de un mes. Ajá. Solo pudimos complementar, en este caso por el espectrofluómetro, sí pudimos visualizar la emisión de la película en naranja, lo cual en la mesa óptica por las condiciones no lo podíamos visualizar, pero sí nos faltó profundizar aún más. De acuerdo. En términos generales parece muy interesante lo que parecía ser también importante sería que trataras de identificar exactamente bajo qué condiciones o por qué razón tú tienes, digamos, la emisión corrida del verde al azul. Obviamente, una de las cosas que tú estás diciendo es que pues, tienes una distribución de centros o de efectos dentro del óxido de zinc y parecía ser que hay varios factores que te están dando ese tipo de corrimientos, en particular obviamente la temperatura, pero también los flujos parecían tener algo que ver con la localización del pico de emisión, ¿no? Sí. Porque cualquiera que sea el caso, me parece que es muy interesante. En realidad, las películas de óxido de zinc han sido muy estudiadas, pero pues esto aparentemente es una cosa diferente. Habría que ver qué tanto lo podemos entender, ¿no? Hay que trabajarle un poquito más tal vez en ese sentido, ¿no? De hacer un poquito más de espectroscopía y mayor identificación de los posibles centros que están originando la luminiscencia. En cualquiera de los casos parece pues un buen trabajo, Luis. Gracias por tu presentación. Muchas gracias, doctor. ¿Tenemos alguna otra pregunta por parte de la audiencia? Me parece que no. Bueno, con eso damos por terminado el seminario del día de hoy. Muchas gracias a todos por haber asistido y sobre todo al presentador, Luis Aldair.
Nos vemos dentro de, me parece, una semana o 2 semanas. Muchas gracias. Ok, gracias a todos. Chao. Hasta luego.